Melanie Martínez necesita decir adiós a Crybaby. Crybaby ha muerto para dar paso a esto. Y además ella nos dice que Portals es el fin de la trilogía de Crybaby. Siempre me ha llamado la atención Melanie Martínez porque es una artista muy polifacética. Ella tiene la cabeza y la potestad en toda su obra, desde el vestuario hasta la dirección, el arte, la música, todo. Además ella misma se define como una artista visual, además de ser una cantante y música. A Melanie siempre la hemos definido por construir un universo propio alrededor de su música. ¿Pero qué ha pasado? Que lo ha mandado todo al garete. O sea, si entras ahora mismo en el YouTube de Melanie, ves que todas las portadas, toda su música no se ve igual. Ha cambiado todas las portadas de sus vídeos a RIP Crybaby. En su Instagram tampoco queda rastro. Todo respira una nueva estética, un nuevo mundo, un nuevo universo de Melanie Martínez, en el que ni siquiera vemos su cara. Vemos otro personaje, ya no Crybaby, algo completamente diferente. Pero antes, hagamos un repaso por la estética de Crybaby para entender este cambio tan abrupto. Y que además después de este vídeo os daréis cuenta que formalmente es lo mismo. Melanie está siguiendo unos patrones muy concretos. Ahora, estéticamente, estamos adentrándonos a un nuevo mundo. Quería compartiros personalmente mi ilusión por el cambio tan grande que hemos tenido en unos años de poder hablar abiertamente y con orgullo de la sexualidad con el sponsor de este vídeo, tu experto en bienestar sexual favorito, Lelo. Es bonito, ¿eh? Sinceramente, la educación sexual es algo súper importante, que por ejemplo a nuestros abuelos nunca les enseñaron. Y hace unos años, ¿quién iba a pensar que una youtuber podría estar hablando de Sila, el estimulador de clítoris más bonito que he visto jamás? Disponible en 3 colores pastel preciosos, con 8 patrones de acción diferentes. Pues antes, lo que estoy haciendo ahora sería una locura. Yo soy una persona que trabajo mucho, tengo siempre 100.000 proyectos abiertos y paso por periodos de mucho estrés. Pero también soy una persona que me divierto mucho. Es decir, intento quedar lo más posible con mis amigos, viajar, tener etapas de relax y de soledad, que es muy importante para mí estar sola. Sí. Intento que mi cuerpo genere hormonas de la felicidad. Y por supuesto, la satisfacción sexual que trasciende cualquier género y orientación sexual ayuda a la producción de estas hormonas. La dopamina, que se libera tras haber realizado una acción placentera, regula tu conducta motora, emocional y afectiva, algo también regulado por la serotonina, el mejor antidepresivo instalado en nuestro cuerpo. De hecho, la depresión es un desequilibrio en la serotonina. Yo no soy médica, pero sí que es algo que me interesa mucho y que además para recomendaros quería hablar con prudencia. Y vaya, sinceramente yo llevo utilizando juguetes sexuales desde hace años. Así que en este vídeo quería recomendaros Sila, porque si nunca has probado uno, Lelo es calidad. Es un buen diseño industrial súper cómodo de utilizar, se adapta a tus necesidades con unos materiales de calidad que flipas y una estética preciosa, es súper bonito. Y en cuanto a la performance del producto, pues un 10. Chequea el link de la descripción para saber más sobre Sila y otros juguetes con los grandes descuentos que está ofreciendo Lelo en este momento. Sinceramente es necesario que el sexo deje de ser un tema tabú para saber y hablar tanto de qué se hace mal y de qué se hace bien. Es que es salud. Bueno, con esto sigamos con Melanie Martínez. Muchas gracias Lelo por sponsorizar este vídeo. Los inicios. Al menos yo conocí a Melanie Martínez a raíz del programa de La Voz. Aún así, un programa no dicta tu carrera como artista. My name is Melanie Martinez. I'm 17 years old and I'm from Baldwin, New York. Después hay que trabajar muy duro para mantenerte relevante y sobre todo seguir avanzando si quieres llegar con tu arte a muchas personas. Melanie Martínez consiguió esto a través de su personaje Crybaby, bebé llorón en español. Crybaby es lo que se le dice a un niño cuando llora mucho. Artistas como Lil Peep también hablaron de esto. En la cultura también tenemos varias representaciones increíbles. A Melanie la llamaban de pequeña Crybaby por ser una niña muy sentimental que lloraba de vez en cuando. Sin embargo, en vez de funcionar como una tara, Crybaby está funcionando más como una redención. Y a través de sus visuales y su música, Crybaby te mostrará un mundo aparentemente perfecto, color pastel de estilo victoriano, que encierra una oscura crudeza. En videoclip, su familia se muestra como un espejo de familias de sus amigos, no de la suya misma. Las otras familias intentaban proyectar una vida de ensueño, cuando en realidad un hermano comienza a adentrarse en las drogas, su padre tiene un amante y su madre toma mucho alcohol. Melanie lo que está haciendo es destapar esas fachadas. La estética elegida para criticar esto, la cual me parece idónea, es la estética Lolita. Ya hablamos del personaje de Lolita en el vídeo de Lana del Rey. Ella es una Lolita, que el término se usa para describir a niñas o adolescentes, pero en las películas y en la novela se trata de las relaciones
relación de una niña y un señor adulto, y es bastante turbio. Y en una canción se personifica en este personaje, haciéndonos ver al espectador como muchas veces ella se comporta como una niña. Sin embargo, hay diferencias entre Oriente y Occidente, bastante heavies. En Occidente, Lolita se suele relacionar con niñas muy despiertas sexualmente. Sin embargo, en Japón, Lolita se utiliza para referirse a una persona inocente, femenina, como una princesa. Lo chulo es que esta subcultura nació de manera ideológica, como casi todas. En mujeres jóvenes japonesas que estaban hasta el toto del rol amae, que significa buena esposa dependiente de su marido. Un rol que la sociedad japonesa imponía. Lo gracioso, y por eso me encanta la estética, es que para hacer frente a esto, en Occidente nos hubiéramos marcado un baile. Yo hubiera sido la primera persona que me hubiera marcado un baile, tal cual. Sin embargo, los japoneses decidieron utilizar la sátira. Decidieron que la mejor forma de hacerlo frente era uniéndose a esta estética conservadora. Lolita mezcla corrientes y épocas como rococó, la victoriana, el barroco, la eduardiana. Se demuestra pacíficamente y exageradamente. Obviamente, como las corrientes guapas de Japón, el barrio Harajuku y el puente, donde es el puente de la libre expresión de Japón, ahí estaban estas lolitas, vienen de ahí. Algunas lo expresaron más desde la dulzura, las Amaloli o Sweet Lolita, y otras, que son las que a mí me molan, y a Melanie también, las Gosurori, Gothic Lolita. Melanie en realidad está mezclando ambas, el estilo victoriano, dulce y pastel, con uno barroco, oscuro y gótico. Con esto, la artista polifacética decidió hacer frente a toda esta mierda que no le parecía bien en la sociedad, no solo con su música, no solo con su estética, sino primero con el LP de Cry Baby, que lo acompaña un librillo narrándote toda la historia y conectando la narración de todos estos canciones y videoclips, y más tarde con una película musical que acompañó al álbum K12, que es un dark pop, heavy child, pop alternativo. Sinceramente, me pierdo en las innumerables categorías musicales que hay hoy en día. Es heavy todas las que hay, musicales y estéticas. Me pierdo, pero me encanta. Luego busco más, estoy todo el puto día buscando. No sé, estoy enferma. Bueno, en esta película, Melanie tiene necesidad de tratar temas como el bullying, el abuso del poder de los profesores, el machismo y el racismo, el consumo de sustancias, la bulimia. También trató las operaciones estéticas. Pero en realidad, si realizamos una crítica cinematográfica, sinceramente, K12 no es que sea una buena película. Es decir, se ponen sobre la mesa demasiados temas donde no profundizamos del todo en ninguno y el arco de los personajes no está bien resuelto, con lo que no llamaría a esto una película. Creo que Melanie ha inventado otra cosa. Es más similar a Tópico de Lana del Rey, donde te conecta 3 videoclips y los liga. Es más similar a eso que el Interstellar 5555 de Daft Punk o al The Wall de Pink Floyd. Pero bueno, ahí ya nos vamos a musicales biográficos que hay un porro. Y que me gustaría hacer un vídeo sobre ello también. ¡Sí! Vale. Lo de Melanie es más un gran videoclip, muy fantasioso y que te muestra toda la narrativa del disco, y eso es sensacional. Cómo se relacionan todas las canciones, y vamos a mostrar todo lo que tengo en la cabeza de todas las formas de arte posible. Es que es a mí lo que me gusta. Lo guay de K12 es que Melanie está sanando lo que no cree correcto en la sociedad con su arte, mientras que y además estamos equivocados si creemos que K12 es simplemente la historia de Cry Baby, una bebé llorona que va a un colegio y se enfrenta a catástrofes. El K12 en verdad funciona como un espejo del mundo actual, de un mundo condensado en la exageración del todo va bien, un Sweet Lolita, versus la cruda realidad representada con un Gothic Lolita muy turbio y que me gusta mucho. Yeah, I think that they're very parallel, especially with and also there's a lot of double meaning, things about the music industry or really any industry in general. K12 de Melanie Martínez es un cuento mágico, pero con metáforas que encierran crítica social, que te dan que pensar. Después sacó After School, donde se convierte en algo más personal, donde deja de ser tan conceptual para irse a algo más personal. Sin embargo, el cuento mágico abarrotado de metáforas, el álbum conceptual que cuenta una historia y uniéndolo con metáforas más personales contadas desde la poesía. If you could have any other career, what would it be? I'll just say a poet. Así como también uniéndolo con todas esas referencias estéticas que ya te contó hace bastante. Pop surrealism, so a lot of artists like Mark Ryden, Nicoletta Cecily really inspire me. I love Tim Burton movies. Edward Scissorhands is one of my faves. Alice by Jan Svank Major. Todo esto es la esencia de Melanie Martínez, que nos muestra a través de un mundo paralelo que ella ha creado. Es como una Tim Burton de la música. Tengo un vídeo de Tim Burton buenísimo que si lo ves entenderás a Melanie Martínez también. En Portals, Melanie Martínez sigue con estos 4 puntos. Y es muy interesante porque con esto cierra la trilogía de Cry Baby y podría terminar en la muerte. Pero sin embargo ella prefiere reflexionar sobre esta, mirar hacia el más allá.
y presentarte el espíritu de Crybaby desde una perspectiva nunca jamás antes vista en Melanie Martínez, y que si te gusta este vídeo haré otro comentando todo Portals de Melanie Martínez. Así que házmelo saber en comentarios. Muchas personas han hecho un paralelismo entre Portals y Björk. Portals era el nombre de la habitación de su pasada casa. Para hacer este álbum, Melanie estuvo leyendo un montón. El estilo visual de Portals, Melanie trabaja con Mikli. Melanie Martínez fue muy cancelada. Esta acusaba a Melanie de acoso sexual. Este álbum en sí funciona como un propio renacimiento. It's fucking crazy. Suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a los patrons por apoyar este canal y por hacer posible todos estos vídeos. De verdad, gracias. En YouTube se cobra fatal. Y nos vemos en los siguientes. Chao. Yeah. Está guay, ¿no?